Allin llachu imaynallam kachkankichik, runa masiyaykuna, kay runa simirimaq masiykuna, kunanmi rimaykamusunchik. Kay runa simichikmanta imaynataq chaykuna kachkan, kunan hukllachu kay rimasqanchik, huk niraqllachu kay runa simichik kachkan, icha iskay niraqchu, kimsa niraqchu, tawa niraqchu kachkan, imaynataq kachkan. Chayta kunan qhawaykamuchik kasunchik. Ari, hoy tocaremos el tema de variedades del quechua en el Perú. Queremos conocer, queremos aclarar con respecto a estas variedades del quechua, si hay una diferencia entre quechua sureño, quechua chanca, quechua collao, ¿cuál es la diferencia? Queremos entonces abordar este tema que nos toca hoy en esta mañana. Pero antes vamos a hablar un poquito sobre el trabajo realizado por Alfredo Torero, un lingüista peruano que se dedicó a poder estudiar el quechua. Y gracias a él tenemos también algunas posturas. Vamos a entonces mencionar que Alfredo Torero realizó un estudio histórico documental sobre la relación del quechua con las culturas y lenguas pre-incas. Bueno, para hacer este trabajo, él toma diversas fuentes, como por ejemplo crónicas o los mitos de Bichama, de Achique, donde narra pues la vida de los yungas y los altoandinos, y concluyendo que el quechua pues tendría un origen pues no ribereño y no necesariamente cusqueño. El autor menciona que la variedad chinchay era la lengua general al lado de varias lenguas particulares en cada provincia. Y vamos a ver cómo fue expandiéndose el quechua. Según Torero, pues refiere que hay evidencias arqueológicas y documentos escritos del siglo XVI y del siglo XVII, donde menciona él que la variedad chinchay desempeñó un papel fundamental en todo lo que tiene que ver con los Andes sudamericanos, ya que se extendió esta lengua, esta variedad chinchay, como la lengua general por los Andes sudamericanos, debido a los excedentes, digamos, que había con respecto a los productos marítimos, costeros, pues ellos fueron comerciando, ¿no? Llevando estos productos a través de los Andes sudamericanos y junto con el comercio también se fue extendiendo pues la lengua que hablaban ellos, que sería el quechua. Entonces, vamos a conocer dos momentos importantes del quechua a nivel, digamos, en la historia del quechua. La primera etapa de oro del quechua, entonces, sería promovida por el Tahuantinsuyo, es decir, el imperio Tahuantinsuyo, eh, junto con el crecimiento de su imperio, ahí vemos en pantalla Contisuyo, Collasuyo, Chinchaysuyo, Antisuyo. Entonces, ellos promovieron, junto con el crecimiento del Tahuantinsuyo, promovieron el quechua. Esta fue la edad, digamos, la época de oro del quechua, donde el quechua fue regada a nivel de los Andes sudamericanos. Y el segundo momento es con la colonia. La colonia, pues cuando los colonizadores españoles llegan al Perú, encuentran también regada el quechua, ¿no? En toda la zona, digamos, andina de Sudamérica, y también ellos en el Perú van a promover a través de la Universidad San Marcos, que es la primera universidad. Entonces, ellos promueven el quechua a través de la enseñanza del quechua. También ellos se ponen a estudiar el quechua. Hay traductores, y así que hay mucho trabajo con respecto al quechua cuando llega la colonia. Entonces, serían dos momentos importantes del quechua. Ahora, vamos a ir con respecto al término. Algunos llaman Jichua, como tenemos en la primera, Jichua, Quichua, Quechua o Runacimi. ¿Cuál de estos sería el término correcto? ¿O cuál término podríamos utilizar? Bueno, vamos a estudiar entonces un poquito cada uno de ellos. Con respecto al término Jichua, el término Jichua es el origen de la palabra Quichua. Proviene de la palabra de Runasimi, que significa clima templado. Entonces,
Quichua viene a ser un clima templado, es como un valle, ¿no? Donde hay mucha humedad, donde hay muchas plantas frutales. Ese es el Quichua. De modo que el hablar de la persona del Quichua se le conoce como Quichua con Ari. Runasimi rimakkuna maymanta tasqayrimachkanki imaniraq tasqayrimayaniki maymanta thamunmi ninmanquri kay Qichwa runakunam kaynata riman. Qichwa niraq runakuna rimanku kaynata nispa. Ari ñuqanchikkunakamas riqsinchikraqmi Qichwa runakunata riki. Kachkanmi kay Perú suyunchikpipas Qichwa runakunari. Entonces, Qichwa es una zona, digamos, pues húmeda, una zona templada, y la gente que hablaba este idioma pertenecía a esa zona y por eso se decía Quichua. Pero ese término, como no se podía, digamos, utilizar este sonido glotal, los españoles no podían utilizar porque en el idioma castellano no hay este sonido. Entonces encontramos el primer documento de este sacerdote, Fray Domingo de Santo Tomás, un curita lingüista, que hizo un trabajo con respecto al quechua. Él publica su primer trabajo, Arte y Vocabulario en la Lengua General del Perú, llamada Quichua. Ahí encontramos el primer, digamos, el término Quichua por primera vez, bueno, en un documento escrito, llamada Quichua en la lengua española. Bueno, ¿no? Y en la lengua española es un diccionario, digamos, bilingüe que publica Fray Domingo, ¿no es cierto? Luego también él publica no solamente un vocabulario, sino también gramática y llama a la gramática gramática o arte de la lengua general de los indios, de los reinos del Perú. Así llamaba, ¿no? Entonces era la lengua general de los indios, el quichua. Y ahí tenemos el primer término entonces aclarado, ¿o no? Quichua. No se podía decir Quichua, yo no podía decir Quichua, era una cuna, Quichua, y se suaviza con Quichua. Bueno, el siguiente término es el término quechua, que termina siendo, pues, ¿no? De quichua a quechua. Y el otro término es el término runasimi. Runasimi es un término también que está en el idioma quechua. eh, Significa idioma de la gente o hablar de la gente. En contraposición, ¿no? A lo que hablaba el Misti, que es el español. Entonces, por ese encuentro cultural que hemos tenido, un encuentro violento, un encuentro nada amistoso, entonces la posición del quechua hablante era que no quiero saber nada de los que han invadido mi país, que han traído su lengua, su cultura y no quiero saber nada. Entonces ellos son los mistis y lo que ellos hablan es cualquier cosa, por no decir que es lengua de perro, en cambio lo mío es lengua del ser humano, ¿no? Lengua del ser humano. Eso significa lunasimi, con respecto a la lengua del foráneo. Que por cierto, a lo largo del tiempo, hoy en día, este término ya no tiene digamos, este sentido o este sentimiento, sino runasimi es solamente como un sinónimo más del término quechua. Cuando nosotros hablamos en quechua, solemos utilizar este término para decir, bueno, vamos a hablar en quechua y como dices tú en quechua esto, y entre quechua hablantes cuando hablamos usamos este término y como nombre de nuestro idioma, ¿no? Entonces, runa simi chapiari maiko sunchi ñojancheja. Ñojancheja ri kuyarina kushkanchikmi, ama hawa simi pijarima suncho, nispami inchik ari, inaspari chay kunchik runa simi chapi. Ari, chaynam chay. Entonces, eso sería con respecto al término. Ahora, con respecto al otro tema, ¿cómo queda hoy quechua en la actualidad? Ahí vemos, digamos, la zona sombreada en los Andes sudamericanos que quedó desde el Tahuantinsuyo. Tenemos en la actualidad todavía vigente, digamos, esta zona de habla quechua en el Perú. No solamente en el Perú, sino también a lo largo del norte y sur peruano, llegando hasta Argentina, a un pueblo que se llama una provincia,
al norte de Argentina, que es Santiago de Esteros. Hasta ahí se habla esta, digamos, este idioma que, que vamos a enseñar. Aquí podemos ver un poquito sobre qué países hablan quechua, ¿no? Quechua se habla pues en Bolivia, en Perú, en Chile, en Loa, Colombia, Cauca, Nariño, Putumayo, en Argentina, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago de Esteros. Esta es la zona quechua y el trabajo que encontramos, quienes aportan para el estudio del quechua es pues Santo Tomás en 1560, Diego González Holguín, 1607, Alfredo Torero, 1974, Rodolfo Cerrón Palomino, que es el último, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos también aportes importantes de los investigadores con respecto al quechua. Bien, ahora, ¿cómo queda con respecto a las variedades? Ahí vamos a centrarnos un poquito. Como hemos visto que el quechua pues está a lo largo de Sudamérica, tenemos también el trabajo de Alfredo Torero, quien dividió, digamos, en subgrupos el quechua, ¿no? Subgrupos dialectales el quechua, sonificando, pues, ¿no? Sonificando eh, de acuerdo a la forma como podemos nosotros hablar, ¿no? De acuerdo a la zona. Entonces, vamos a ver esta división, estas cuatro divisiones que hizo Torero, pues de alguna forma sigue vigente hasta la actualidad y vamos a ver en este último cuadro, ¿no? Que tenemos que se sigue manejando, pero con este nombre, ¿no? Quechua norteño, quechua central, quechua sureño y el quechua amazónico. Estas son las, digamos, las variantes del quechua. Entonces, no solamente hay una variedad del quechua, sino son cuatro variantes grandes y vamos a ver entonces todos ellos. El quechua amazónico, o digamos que es el quechua también parte del quechua norteño, se encuentra en Loreto, Madre de Dios, Chachapoyas y San Martín. Esta variedad está en peligro. ¿Por qué está en peligro? Porque no se, ya no se habla quechua, los niños no hablan quechua, entonces, pues los ancianos, las personas mayores que hablan quechua ya terminan falleciendo y con ellos también el idioma, ¿no? Entonces, hay cierto peligro con respecto a la vitalidad del idioma del quechua en la parte amazónica. Sin embargo, tenemos el quechua norteño que pertenece a Cañaris, Incahuasi, el quechua de Cajamarca, que está seriamente en peligro también porque ha sido reemplazada por el castellano, pero tenemos vital el quechua de Cañaris, que se habla, digamos, en, en Morropó, se habla también en Huancabamba, se habla también en Chilcapampa, ¿no? Comunidades, por ejemplo, que pertenecen ¿no? a Piura, a Lambayeque. Entonces, hay todavía vitalidad en el uso del quechua en esta zona. Tenemos el quechua central. Quechua central, de todas estas, el quechua central, tenemos dos que son vitales. Lo demás están en peligro también y hay seriamente en peligro. Por ejemplo, quechua de Patás, quechua central es una variante de quechua patás que se habla en la Libertad. Quechua de Cajatambo, Ollón, Huaura, Yauyos, que pertenecen a la Sierra de Lima, que están seriamente en peligro. Quechua de Ancash, pues todavía se mantiene vital. Quechua de Huánuco, en peligro. Quechua de Pasco, seriamente en peligro, porque va desapareciendo el idioma en esa zona. Quechua Huanca, que se habla en Junín, Huancayo, seriamente en peligro. Y tenemos la variedad sureña. Dentro de la variedad sureña tenemos dos, digamos, dos variantes, quechua chanca, bueno, nosotros conocemos quechua chanca como quechua ayacuchano, pero a la verdad es que no se habla solo en Ayacucho. Esta variante chanca se habla en Huancavelica, en Ayacucho, en Apurímac, y podemos encontrar esta variante, ¿verdad? Y tenemos la otra, que es quechua collao, o conocido como quechua cusqueño. Quechua collao, que es parte del quechua sureño también, se habla no solo en Cusco, se habla en Puno, en Arequipa, en Moquegua, en Apurímac. Sin embargo, hay personas que manejan las dos formas y entienden las dos variantes del quechua,
digamos, maneja el quechua sureño, ya sea la forma chanca o la forma collón. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas dos, el quechua sureño es el más vital de todos. Y bueno, vamos a nosotros a aprender el quechua chanca y tenemos pues estas dos variantes eh, que son vitales. Así que estas serían las variedades del quechua, que no hay que tomar en cuenta entonces estas. Vamos a ver algunos ejemplos de esas variantes en el habla. Vamos a ver aquí en la siguiente diapositiva. Tenemos las macro, digamos, pues macro variedades del quechua. Vamos a ver quechua amazónico, quechua norteño. El que norteño, a propósito, también cabe mencionar que el quechua norteño también se va hasta Ecuador. Y ahí no se llama quechua, sino se dice quichua. Quichua norteño, quechua central y quechua sureño. Estas serían las macro variedades del quechua en el Perú. Luego vamos a ver aquí algunos ejemplos. Quechua amazónico, por ejemplo, ¿no? Con respecto al quechua norteño. Vamos a ver algún texto pequeño. Dice, Ayen munashka ulku warmi wamaracuna. ¿Hay algo, entiende? De repente es usted de esta variante, no lo sé. Entonces, a veces hay personas que pueden decir, no, no habla bien el quechua. Su quechua está mal. Mi quechua es el mejor, podría alguien decir, pero no. Por justicia, pues tenemos que ¿no? Aplaudir las variedades. Cada uno tiene su variedad y si un niño habla en su variedad, en esta variante, pues está muy bien, se comunica y tiene en su comunidad, se entiende en esta forma y qué bien. Entonces no hay quechua mejor, que mi quechua es el mejor, es el más puro, el tuyo, tu quechua no es el puro, no es el mejor. No hay esa discriminación, no debería haber, porque el quechua finalmente en sus variantes pues sigue viva y cumple lo elemental que tiene un idioma, que es el comunicarnos. Si un idioma sirve para comunicarnos, pues cumplió con la función que tiene. Entonces aquí tenemos esta variante, dice Rixichikuna. Kai tariku, takikunata rurashkanish. Mira, ¿ves? Aquí nosotros no decimos rurashkanishapa, rurachkarja, ruachkarja, de repente decimos nosotros. Pero dice ahí dice rurashkanisapa. Kushikuyuan, ¿ve? Ahí sí entendimos. Nosotros decimos kusikuyuan, pero ellos dicen kushikuyuan y podemos entender. Takikunaikipa. Nosotros decimos takikunaikipa. Kushikushpa. Nosotros decimos kusikuspa. Ese sonido, ¿ve? Purik mashikikunawan. Nosotros decimos purik purej masikikunawan. Y podemos entendernos entonces. Solamente hay alguna variante en la fonética y hay algunas palabritas que nos van a diferenciar, pero no nos entendemos. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver otra. Bueno, también igual. Aquí tenemos un trabajo de quichua ecuatoriano con respecto a las palabras interrogativas. Dicen ellos, por ejemplo, tapunapak shimikuna. Nosotros decimos tapunapak simikuna y nos entendemos. Por ejemplo, dice pitak. Nosotros decimos pitaj. May pitak. May pitaj. Imainatatak. Imainatataj. Mashnataj. Haikataj. Ahí sí varió, ¿no? Nuestra palabra diferente. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es la variante norteña, y yo que hablo la variante sureña, chanca, yo puedo entender. Algunas palabras no entenderé, pero puedo comunicarme con mi hermano de quechua norteño. ¿Ve? Entonces, esa es la variante. Vamos entonces aquí, bueno, quechua central. Vamos a ver un ejemplo. Quechua central, pues por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos como Huamra Mikuican, yo digo Huarma Mikuchkan. Ellos dicen Huamra Mikuican y sí le entiendo perfectamente. Dice Huamra Purican, yo digo Huarma Purichkan. Huamra Pukiaican, yo digo Huarma Puklachkan.
Wamra aruikan, wamra uriaikan, ¿no? Y yo digo, warmayam kachkan, ¿sí? Entonces nos entendemos con algunas variantes, el quechua central. Y pues tenemos aquí también igual un texto del quechua central. Dice, había una vez un hombre llamado Tomás. Ellos dicen, Anach hukrunash Tomás hukuti yuh. Nosotros decimos, eh, Kasjas hukruna Tomás su tío. Ellos dicen, Jutío. Ve, qué lindo. Él era negociante de burros. Tsai runash ashno nejushanti kahanach. Kairunas asnurantikuj kasja, yo digo. Ve, y de esta manera podemos disfrutar de las variedades de nuestra lengua, de nuestro idioma, ¿sí? Y aquí tenemos uno que, pues, es quechua chanca, en este caso, la variedad sureña. Huk atuxi, machainin manta, lluxisja, mikuita, maskachkarja. Imanishkami, huk chatapiwan kutikusaj, manos alimtachninchachkani. Huk atuxi, machainin manta, lluxisja, mikuita, maskachkasjaraj, dice, mikuita, maskachkarja. Huk atuxi, a un zorrito había salido de su escondite y estaba buscando comida. Bueno, o se fue a buscar comida, ¿no? Y así podemos leer esta variante. China purichkaso, purishampis, urpita, ankata, chihuacuta, achita, tukui, rikchaj, pisqukunatawan, ancha kusisja, pawa, pawachakujta, rikusja. De, entonces ahí tenemos que este zorrito pues espantó, bueno, vio muchas aves a su paso, como estaban volando y seguramente de hambre, pues quería atraparlos, ¿no? Bueno, ahí tenemos este texto que pertenece al quechua sureño. Entonces, esas son las variantes que nosotros podemos disfrutar de nuestro idioma. Chay darimay tupanan chikama warmakuna ari kusa kusa